lo que más debería perder es mi familia, mis hijos, mi esposo, mi casa. Sabemos lo complejo que es para ti enfrentar una situación de emergencia por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno del Niño, sobre todo si hubieras perdido tu vivienda. Por eso hemos preparado este video, para orientarte en la construcción de módulos de vivienda temporal en una emergencia y así estar mejor preparados ante los posibles desastres. Antes de pasar al proceso de construcción de módulos de vivienda temporal, debemos de tomar en cuenta algunas normas mínimas de respuesta humanitaria. El Proyecto Esfera formula una serie de normas mínimas que ayudan a garantizar la calidad de vida de las personas en emergencia. Según el Proyecto Esfera, la pendiente del terreno no debe exceder una inclinación del 6%, ni ser menor al 1% para garantizar el desagüe. También nos dice que cada persona debe disponer de una superficie cubierta de 3.5 metros cuadrados como mínimo y que la distancia del suelo al techo deberá ser por lo menos de 2.5 metros en su punto más alto para zonas con clima cálido. Por ejemplo, la familia de Nicolás se compone por su esposa, Elena, sus pequeños hijos Miguel y Flor y Don Segundo. Según las normas Esfera, la superficie cubierta para la familia de Nicolás sería de 17.5 metros cuadrados como mínimo. Para más recomendaciones, puedes acceder al Manual Esfera en Internet. Vamos a construir el módulo de vivienda temporal con dos tipos de revestimiento, con caña de Guayaquil y el otro con plástico reforzado. Para iniciar la construcción de cualquiera de los módulos de vivienda temporal, deberemos preparar el terreno. Primero, efectuaremos el trazado de los lotes, de acuerdo al plano de lotización y distribución de la comunidad. Luego, procederemos a escuadrar y nivelar el terreno. Con el cordel y tiza marcaremos el perímetro y las áreas de excavación de las zanjas. Para no perder los puntos de referencia y mantener el alineamiento, colocaremos las balizas a 1.5 metros de distancia. Así tendremos espacio suficiente para el trabajo de excavación. Iniciaremos el proceso de construcción de los cimientos, cavando las áreas de las zanjas que ya habíamos delimitado. Luego, procederemos a hacer el solado de la base de zanja. Para ello, prepararemos la mezcla que se usará en la cimentación en una proporción de 1:8. Armaremos la estructura del módulo, preparando las columnas, los parantes y correas. Las columnas serán de madera rolliza de 3 pulgadas o de caña de Guayaquil de 4 pulgadas. Los parantes serán también de madera rolliza o de caña de Guayaquil, pero de 3 pulgadas. Ambos materiales deberán estar completamente secos y sin ojos. El tamaño total de las columnas y los parantes deberá de ser de 2.8 metros. Procederemos a habilitar las columnas y parantes, cubriendo con brea 60 centímetros de la base para protegerlas de la humedad. Luego, colocaremos clavos de 4 pulgadas en cada lado. Para la plantación de columnas y parantes, deberás colocar 40 centímetros de la base en las zanjas. Luego, vaciaremos la mezcla junto con las piedras. Evitar que la piedra choque con las paredes de la zanja, pues esto podría debilitar el cimiento. Realice el vaciado por capas, asegurándote que no existan vacíos entre las piedras. Para eso es importante hacer un chuseo permanente con una varilla. Verifica que las columnas y parantes estén derechos,
usando la plomada y el nivel de mano. La altura de las columnas y los parantes deberán de ser de 2.4 metros del piso a la viga. Los parantes y las columnas en las paredes laterales deberán ubicarse a una distancia de 1.25 metros. Su distanciamiento cambiará en el frontis por la presencia de la puerta y el alféizar de la ventana. Recuerda buscar el mejor lado de la madera para facilitar la colocación del plástico y de la caña. Así, tu módulo de vivienda temporal quedará mucho más bonito. Para la colocación de vigas utilizaremos 2 palos de 5 metros y 3 palos de 4 metros. Uniremos las vigas a la estructura utilizando 2 empalmes, para las esquinas y para el centro. Las correas se colocarán en las paredes laterales y en la parte frontal y posterior del módulo de vivienda temporal, siguiendo las medidas entre columnas y parantes. El primer modelo de vivienda temporal se construirá usando caña de Guayaquil. Para ello, deberemos medir las paredes laterales, desde la mitad de la correa inferior hasta la mitad de la viga, para luego proceder a cortar. Hay que tener en cuenta que la caña es más ancha en la base, por ello colocaremos la parte más ancha hacia arriba, en dirección a la viga, y la siguiente sección será a la inversa, con la parte más ancha hacia el piso. De esta manera estaremos brindándole uniformidad a la pared. Las cañas deberás asegurarlas con clavos, los cuales serán colocados en cada correa y en cada hebra de la caña achancada. Para la pared posterior no se revestirá la ventana, porque se cubrirá con malla mosquitera. Finalmente, procederemos con el revestimiento del frontis, en donde se encuentran la puerta y el alféizar de la ventana baja. Con las columnas, parantes y vigas colocados, procederemos al revestimiento de las paredes con el plástico reforzado. Para ello, mediremos las secciones que cubriremos y cortaremos el plástico reforzado con una demasía de 1 pulgada para el doblez. Luego, engraparemos el plástico reforzado a las correas. Recomendamos empezar por las esquinas extremas opuestas, para que el plástico quede bien templado mientras lo vamos estirando. También puedes revestir tu módulo de vivienda temporal con triplé o cualquier otro material que sea común en tu zona. Procederemos a explicar la estructura de los techos 1 y 2. Ambos techos deberán ser estructurados con 2 elementos. Un tímpano con una altura de 70 centímetros y 2 cerchas con una inclinación aproximada de 30 grados. Deberemos cortar las cañas para tener un alero frontal de 60 centímetros, un alero posterior de 40 centímetros y aleros laterales de 30 centímetros. Las cerchas y el tímpano serán de caña de Guayaquil. Colocaremos arriostres en el tímpano y en las cerchas, a una misma distancia entre ellas, para que el peso del techo esté distribuido adecuadamente. Los arriostres de las cerchas serán cortados, permitiendo el empotramiento a presión, y luego asegurados con clavos de acero en forma de lancero, para darle mayor resistencia. Para cubrir el techo con calamina, colocaremos 3 viguetas en paralelo a las cerchas y correas de 1.5 pulgadas por 2 pulgadas, en sentido transversal a las viguetas. A continuación, colocaremos las 12 calaminas. Para este procedimiento, deberemos colocar la calamina en el sentido que permita la caída del agua. Para fijarlas, deberemos montarlas 50 centímetros una sobre la otra y de lado a lado sobreponerlas en 2 ondulaciones.
Para el techo de plástico reforzado, pondremos una vigueta en paralelo a las cerchas, para luego colocar alambre a cada 10 centímetros en paralelo a la viga posterior. Luego, colocaremos el plástico reforzado sobre la estructura del techo, el cual será asegurado con un doblez de 2 pulgadas en los bordes laterales del módulo, asegurándose con grapas cada 20 centímetros. En todo el perímetro colocaremos alambre galvanizado y solo en las partes laterales reforzaremos con listones de madera en los bordes para evitar que el viento levante el plástico. Este tipo de techo no lleva correas. Para las puertas usaremos bastidores de madera con triplé y plástico reforzado. El marco de las ventanas puedes hacerlas usando listones de madera de 1.5 pulgadas por media pulgada y colocando malla mosquitera. Para finalizar, haremos el piso del módulo de vivienda temporal con un grosor de 5 centímetros. Para ello, deberemos compactar el suelo, nivelarlo colocándole puntos de guía y hacerle bruñas verticales y horizontales, con el fin de evitar futuras rajaduras. El concreto será arreglado y frotachado, lo que le brindará un acabado semipulido. Además, evitará que las personas resbalen y facilitará la limpieza del ambiente. En la puerta de entrada se hará una pequeña rampa para el acceso de personas de la tercera edad o con habilidades diferentes. Esperamos que esta guía haya sido de gran ayuda para enseñarte a construir módulos de vivienda temporal y así sepas cómo actuar y apoyar ante un posible desastre.